Cuando ves el mundo a través de una lente emocional, entonces vas a tener respuestas muy emocionales a ciertas cosas que ves. Y lo que la izquierda ha hecho es enseñar a los jóvenes a ver el mundo desde la emoción. Siempre han apelado a las emociones. En el caso del aborto, en el caso de la raza, llamando racistas a los republicanos, ¿cómo puedes votar por un partido racista? Siguen haciendo esto una y otra vez con ICE. Siempre hablan de los inmigrantes ilegales, de cómo huyeron de la persecución. Están tratando de apelar a las emociones de la gente y gobernar desde la emoción. Exactamente lo mismo pasó con Israel. Tuvieron una reacción abrumadora por las noticias y los medios que han visto en línea. Las imágenes de los niños que sufren en Gaza, por ejemplo, muchas de ellas son obviamente generadas por inteligencia artificial. Así que, cuando tienes una reacción emocional, eso es mucho más poderoso que tener una reacción basada en la lógica, y eso es lo que la izquierda entiende. Y eso es lo que realmente ha hecho con la situación en Israel. El invitado de hoy es una de las voces jóvenes emergentes en el comentario político estadounidense. Gregory Liakoff es un destacado defensor político y el columnista distribuido a nivel nacional más Shov en los Estados Unidos, columnista de Newsmax. Su trabajo ha aparecido en importantes medios, incluyendo el New York Post, The Wall Street Journal, The Hill y la revista Reason. Se ha convertido en una voz emergente en temas que van desde el antisemitismo y la propaganda mediática hasta la radicalización de la generación Z, la guerra de información, Israel, la libertad de expresión y los cambios culturales y políticos más amplios que están ocurriendo en Occidente. Gregory, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Gregory, después del 7 de octubre, millones de personas esperaban que el mundo respondiera con claridad moral tras presenciar uno de los peores ataques terroristas de la historia moderna. Pero en cambio, muchos se sorprendieron por la rapidez con la que partes de Occidente parecían volverse en contra de Israel a través de protestas en campus universitarios, propaganda en redes sociales, narrativas mediáticas e incluso apoyando abiertamente a Hamás. Cuando tomas distancia y observas todo lo que está sucediendo en este momento, ¿qué crees que realmente está revelando este momento sobre Estados Unidos y Occidente en general? Sí, creo que este momento revela exactamente cuál es la agenda progresista, exactamente cuál es la agenda liberal. Es ir siempre en contra de lo convencional, siempre tratar de defender a los oprimidos y afirmar que el opresor siempre es un reflejo del mundo occidental. Y en este caso, Israel es el reflejo perfecto del mundo occidental. Es una democracia floreciente. Fue establecida por el mundo occidental. Fue establecida recientemente. Es apoyada por el mundo occidental. Y es la única democracia real y, ya sabes, la única nación que mantiene los ideales occidentales en Medio Oriente. Así que es el objetivo perfecto para realmente afirmar que es el opresor, mientras que los oprimidos son los palestinos, según esta idea. Así que a mi generación se le ha enseñado desde hace mucho tiempo que solo existe una dicotomía en nuestro mundo, donde tenemos que ver el mundo a través de una lente de oprimidos contra opresores. Y esta situación con Israel es un reflejo directo, así que no es de extrañar que los campus universitarios de todo el país y realmente de todo el mundo estén señalando a Israel. Porque Israel es, según su punto de vista, el opresor, y los oprimidos son los palestinos que supuestamente están muriendo por la guerra de Israel en Gaza. Entonces, ¿no crees que Israel sea realmente el problema aquí? Es más bien que Israel está exponiendo algo mucho más profundo que ya está roto dentro de la civilización occidental. ¿Eso es así? Sí, Israel no es el problema. Podemos analizarlo caso por caso. Israel es solo uno de los muchos temas que la izquierda ha estado enseñando de nuevo a la generación más joven a ver a través del lente de oprimido contra opresor. Podemos ver el tema de la raza, por ejemplo. CRT, toda la afirmación de la teoría crítica de la raza, DEI, diversidad, equidad e inclusión, es que cuando hay una disparidad entre razas, siempre tiene que haber discriminación. Es, ya sabes, la lógica básica de oprimido contra opresor. Es enseñar la historia de Estados Unidos a través de una perspectiva de oprimido contra opresor. Y esa agenda se les ha enseñado a los jóvenes durante aproximadamente una década. Ha estado muy presente en las universidades. Se ha enseñado que, ya sabes, si hay disparidades entre grupos raciales, si hay una disparidad entre negros y blancos, entonces eso automáticamente significa que las personas blancas están oprimiendo a las personas negras. Obviamente esto no se sostiene con los judíos porque en el caso de los judíos ellos representan solo, ya sabes, el 0.2% de la población mundial, aunque poseen alrededor del 2% de la riqueza mundial.
Así que, aunque son una minoría, no están siendo oprimidos porque, ya sabes, están claramente representados. Están representados en términos de riqueza y en todo lo demás. Así que cuando, ya sabes, vemos esto desde la perspectiva de oprimido contra opresor, obviamente hay excepciones a la regla, obviamente no es una buena manera de ver el mundo. Y aunque los jóvenes están condicionados a pensar de esta manera, ellos eligen y seleccionan a las minorías a las que quieren aplicar esta forma de pensar. Y los judíos no son una de ellas. Los asiáticos no son una de ellas. Grupos que obviamente han sido perseguidos en el pasado, casi exterminados en el pasado, incluso si son, ya sabes, el grupo más perseguido en la historia del mundo. No se les va a dar el mismo estándar que a estas, ya sabes, protestas de izquierda, por ejemplo, a los palestinos. Porque estos grupos son minorías que les va bien, minorías que incluso con discriminación, incluso después de haber estado, ya sabes, casi exterminados hace menos de 100 años, estos grupos siguen teniendo éxito. Y a la izquierda no le gusta eso porque va en contra de su forma fundamental de ver el mundo. ¿Qué dirías que te sorprendió más después del 7 de octubre? ¿Fue el ataque de Hamas en sí o la reacción a este en Occidente? Sí, creo que el ataque de Hamas en sí fue lo que más me sorprendió, el hecho de que pudiera suceder simplemente porque la reacción era tan predecible. Porque, de nuevo, cuando le enseñas a todo un grupo de jóvenes a pensar de cierta manera, también van a actuar de esa manera. No es sorprendente. Es más un problema con nuestras instituciones, es más un problema con el control que esta agenda progresista tiene sobre nuestras instituciones. Cuando todas nuestras instituciones están enseñando, ya sabes, a los jóvenes a odiar a Occidente, a odiar las ideas que fundaron América, a odiar las ideas que fundaron todas las democracias occidentales en el mundo. Cuando las instituciones enseñan a los jóvenes a, ya sabes, pensar de esta manera, va a causar problemas enormes. Y esta situación con Israel y la reacción que vimos después del 7 de octubre es solo una de las cientos de formas en que esto se va a enconar en la sociedad estadounidense y en todo el mundo. Vamos a ver a una generación que está siendo criada para odiar a Occidente y van a intentar aplastar a Occidente, y eso es exactamente lo que están haciendo. Ahora, escribiste un artículo llamado Las 5 grandes mentiras sobre Israel. Y antes de que revisemos cada una de ellas, ¿por qué crees que tanta gente está emocionalmente convencida respecto a Israel, a pesar de que muchas veces saben muy poco sobre la historia real? Sí. Así que creo que, de nuevo, esto demuestra cómo el progresismo tiene tanto control sobre las instituciones que educan a las personas. Porque cuando ves el mundo a través de una lente emocional, cuando lo ves emocionalmente, entonces vas a tener respuestas muy emocionales ante ciertas cosas que ves. Y lo que la izquierda ha hecho es enseñar a los jóvenes a ver el mundo emocionalmente. Siempre han apelado a las emociones. En el caso del aborto, por ejemplo, siempre cuentan la historia de las mujeres, siempre cuentan la historia de la madre para tratar de provocar una reacción emocional. Ya sabes, Roe vs. Wade, la revocación de Roe vs. Wade. Wade le quitó derechos a la madre. En el caso de la raza, ahora están usando la redistribución de distritos en Tennessee y en diferentes estados del sur, y ahora llaman racista a la redistribución de distritos o al hecho de terminar con la redistribución racial que existía antes en nuestro país. Y están apelando a la emoción invocando la raza, llamando racistas a los republicanos. ¿Cómo puedes votar por un partido racista? Siguen haciendo esto una y otra vez con ICE. Siempre hablan de los inmigrantes ilegales, ya sabes, las historias de cómo huyeron de la persecución. Están tratando de invocar emociones entre la gente y de gobernar emocionalmente. Cuando intentas gobernar emocionalmente, entonces la gente va a tener una reacción abrumadora. Y con Israel, eso es exactamente lo que ha pasado. Tuvieron una reacción abrumadora por las noticias y los medios que han visto en línea. Las imágenes de los niños que sufren en Gaza, por ejemplo, muchas de ellas son obviamente generadas por inteligencia artificial. Así que cuando tienes una reacción emocional, eso es mucho más poderoso que tener una reacción basada en la lógica, y eso es lo que la izquierda entiende. Y eso es lo que realmente ha hecho con la situación en Israel. Ahora, Una de las acusaciones más grandes contra Israel es el genocidio. Tú argumentas que esa acusación no solo es falsa, sino peligrosa. ¿Por qué? bueno, mira, toda la idea de que hay algún tipo de genocidio en Gaza, eso no está comprobado. Esa es simplemente una acusación absurda que no tiene ningún fundamento. La ONU, en su propio informe sobre la situación en Gaza, no solo admite que no hay genocidio, también admite que tampoco hay hambruna en Gaza. No hay hambruna, no hay genocidio.
Todo eso es simplemente falso y es propaganda que la izquierda está tratando de difundir para, una vez más, hacer que Israel parezca el opresor y que los gazatíes parezcan los oprimidos. Esto es obviamente muy peligroso porque ha habido genocidios muy graves en el mundo. Ha habido genocidios muy graves como el Holocausto, que fue un intento de eliminar a todo un grupo de personas. Y cuando hablamos de genocidio y cuando acusamos falsamente a diferentes países de cometer genocidio, es extremadamente dañino para lo que realmente significa el genocidio. Porque en el mundo occidental casi siempre progresamos en nuestros valores, casi siempre progresamos, casi siempre ampliamos los derechos de otras personas. Las pocas veces que retrocedimos en valores fue obviamente el Holocausto. Y, ya sabes, fue obviamente el Holocausto donde Alemania pasó de ser un país próspero que formaba parte del mundo occidental a un país que, de nuevo, intentó eliminar a todo un grupo de personas. Si intentamos acusar de genocidio a cada país que está en guerra, entonces esa palabra no va a tener absolutamente ningún significado. Esa palabra genocidio no va a tener absolutamente ningún significado y vamos a estar acusando a países de Occidente de retroceder en valores, y esa es una acusación muy grave. Eso es mucho más grande que solo la acusación de genocidio, porque una cosa es que ocurra un genocidio fuera del mundo occidental. Sabes, fuera del mundo occidental, no hay países que tengan exactamente la misma moral, que tengan exactamente las mismas ideologías que dentro del mundo occidental. Pero si estás acusando de genocidio por un genocidio que ocurre dentro del mundo occidental, es una acusación mucho más grande, y por eso es un asunto tan serio que la izquierda esté llamando a esta situación un genocidio. Básicamente está diciendo que la única democracia occidental en Medio Oriente está cometiendo genocidio contra otros, y es una razón perfecta para que la gente empiece a odiar al mundo occidental, y eso es lo que está pasando. Ahora, estaba viendo un clip de Douglas Murray y él decía cómo la gente está acusando a Israel de ser como los nazis. Gaza como un campo de concentración, mucho de este lenguaje del Holocausto. ¿Crees que están usando ese lenguaje del Holocausto para usarlo como arma política? ¿Crees que hay una razón por la que están usando específicamente este lenguaje del Holocausto contra Israel? Bueno, creo que es políticamente conveniente. Yo, sabes, tiendo a pensar que hay mucha más ambigüedad en estos argumentos cuando dicen que Israel, ya sabes, que Israel está actuando como los nazis. No creo que eso siempre sea desde una perspectiva antisemita. No creo que estas personas siempre sean antisemitas. Creo que casi la mayoría de las veces o son poco informados o simplemente están emocionalmente involucrados en una discusión. Pero me gustaría pensar que no todas estas personas odian a los judíos, porque esa sería una explicación demasiado simple para todo esto, que simplemente hay demasiados que odian a los judíos en el mundo. Y aunque estoy seguro de que hay varios antisemitas allá afuera y hay cientos de miles que realmente son antisemitas, también hay personas que están genuinamente confundidas y realmente creen estas cosas y no odian a los judíos. Y creo que ahí hay una distinción importante que hacer. Sin embargo, en general, si comparas a Israel actualmente con la situación en, ya sabes, los años 30 y principios de los 40 con los nazis, esa es simplemente una comparación ignorante, ya sabes. No hay absolutamente ninguna comparación que hacer ahí. Eso solo demuestra que, de nuevo, estás demasiado involucrado emocionalmente y no estás pensando en esto de manera racional o simplemente odias a los judíos. Es una u otra. Así que creo que es políticamente muy conveniente vincular esto con el Holocausto. Porque de nuevo, el Holocausto fue una época en la historia del mundo occidental, donde se retrocedió en valores. Y comparar esta situación actual con eso tiene una enorme, enorme, enorme ventaja política, porque significa que, de nuevo, la gente va a empezar a involucrarse emocionalmente. Una vez que logras involucrar emocionalmente a las personas, entonces esas personas van a estar muy dedicadas a la causa. Y eso es exactamente lo que la izquierda sigue haciendo. Ahora, Tú argumentas que la gente a menudo borra cómo realmente comenzó esta guerra con el 7 de octubre. ¿Por qué crees que sucede eso? sí, creo que a la gente ya no le importa. Creo que la gente está demasiado involucrada en esto, demasiado enfocada en llamar a Israel el villano, que cuando realmente empiezan a ver la situación de manera racional, se les olvida que Hamás inició el ataque del 7 de octubre. Hamás inició el ataque del 7 de octubre, la organización que los palestinos realmente eligieron para gobernar. Y esto es, de nuevo, una de esas respuestas muy comunes desde la óptica de opresor contra oprimido. No pueden hacer que el opresor parezca oprimido. Si hacen que el opresor parezca oprimido, entonces todo su argumento se tambalea. Y eso es exactamente lo que se están asegurando de no hacer. No están hablando del 7 de octubre porque entonces hace que Israel parezca el oprimido y hace que Israel parezca la víctima.
Y eso derrotaría todo su propósito y todo su argumento. De verdad, ¿por qué estas etiquetas emocionales y poderosas como apartheid se difunden tan efectivamente en línea cuando en realidad, ya sabes, hay 2 millones de árabes viviendo en Israel, así que no podría estar más lejos de la verdad? Sí, bueno, de nuevo, como mencionaste, es completamente falso. No hay apartheid en Israel. Israel probablemente es el mejor ejemplo de un lugar donde no existe el apartheid. Quiero decir, hay varios grupos demográficos viviendo en Israel, varios grupos raciales viviendo en Israel, pero de nuevo es esta etiqueta emocional de la que intentan sacar provecho. Están tratando de involucrar a la gente en su movimiento basándose en una respuesta emocional en lugar de una respuesta lógica. Cuando logras que la gente se involucre emocionalmente en algo, de nuevo, es algo muy poderoso. Significa que las personas van a dedicar todo su tiempo a ese movimiento. Significa que las personas van a sentir algo por ese movimiento y aprovecharse de las emociones de alguien sin importar lo inmoral que sea, sin importar lo horrible que sea, desde el punto de vista de tu movimiento político. Cuando te aprovechas de las emociones de alguien, tienes seguidores mucho más dedicados. Es lo que hizo Hitler en la Alemania nazi, donde culpó de todo a los judíos porque era una respuesta muy emocional. Significa que la gente podía desahogar su enojo hacia un grupo en particular. Exactamente la misma situación está ocurriendo aquí, donde la gente está usando sus emociones para desahogar su enojo contra el mundo occidental, desahogar su enojo contra los opresores e identificando a los opresores simplemente como personas o naciones que forman parte del mundo occidental. Ahora sabemos que una de las estrategias de Hamas es usar escudos humanos. El público occidental entiende completamente cómo es realmente esta táctica de guerra con escudos humanos. ¿Y siquiera toman esto en consideración cuando hablan de Hamas? Sí, no lo creo. Pienso que esto de los escudos humanos se considera más como un argumento que utiliza Israel en vez de una situación real que está ocurriendo en Gaza. Porque, de nuevo, no han habido ninguna otra guerra moderna en la que se haya usado a personas como escudos humanos como en la situación de Gaza, y ningún otro país ha tenido que lidiar con el uso de escudos humanos en la guerra moderna como Israel lo ha tenido que hacer en Gaza. Aún así, la proporción de civiles a combatientes en Gaza es significativamente más baja que en cualquier otra guerra moderna, no solo guerra urbana, sino cualquier guerra que haya existido. Si comparas la proporción de civiles a combatientes en zonas urbanas de Afganistán, por ejemplo, la proporción de civiles a combatientes sigue siendo significativamente más baja. En Gaza, usando los propios números de Hamas, la proporción de civiles a combatientes es aproximadamente de 1 a 1, quizá un poco más alta que 1 a 1. Y eso simplemente no se puede comparar con ninguna otra guerra que hayamos tenido en la historia moderna. Así que es simplemente una discusión ridícula, ya sabes, incluso hablar de que hay un genocidio aquí, mucho menos ignorar el hecho de que jamás ha estado usando consistentemente escudos humanos. Y escudos humanos, no solo de, ya sabes, adultos, sino también escudos humanos de niños. O sea, poner sus operaciones en hospitales. Esto es algo conocido. Esto ha sido documentado por organismos, incluyendo las Naciones Unidas, y aún así la gente lo niega. ¿Y por qué crees que a Israel se le juzga con estándares que ninguna otra democracia en el mundo podría soportar de forma realista? Sabemos cuánto las Naciones Unidas toman a Israel como blanco en sus resoluciones cuando existen países como la República de Irán, Corea del Norte y todos estos diferentes países que violan los derechos humanos, los derechos de las mujeres, pero Israel siempre es el objetivo. ¿Por qué crees que siempre es Israel el que es juzgado con doble rasero? Creo que esto se remonta a la idea de que Israel es el pilar de la democracia occidental en Medio Oriente. Israel es la representación fundamental de lo que significa ser una democracia occidental, de lo que significa ser un país construido sobre los valores de Occidente en la actualidad. Israel probablemente sea el único país en la historia moderna que fue construido completamente sobre valores occidentales. Entonces, ya sabes, cuando hay un país que está construido sobre valores occidentales y cuando existe tanto odio hacia esta idea de los valores occidentales, tanto odio hacia esta opresión que el mundo occidental ha cometido, aunque el mundo occidental obviamente ha sido la principal fuerza del bien en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, cuando Israel simboliza todo esto, cuando Israel realmente simboliza el mundo occidental, es muy fácil pintar a Israel como un malhechor. Es muy fácil pintar a Israel como el estado colonial que persigue a todos, que persigue a los niños en Gaza, que persigue a los palestinos. Es algo muy conveniente políticamente.
Y esa es realmente la razón por la que Israel ha sido demonizado por muchas de estas personas. Creo que realmente se trata de eso. Además, es una respuesta muy emocional también, porque la verdad es que en Gaza la situación es horrible. No importa si apoyas a Israel o no lo apoyas, la situación es trágica y es horrible. Hay muchas personas que están siendo tratadas de manera inhumana. Y es muy fácil, de nuevo, apuntar no a Hamas, la organización terrorista que gobierna Gaza, sino a Israel. Y eso es lo que la gente ha estado haciendo. Han estado, ya sabes, apuntando al mundo occidental, pintando al mundo occidental como si fuera malvado porque es políticamente conveniente. No es políticamente conveniente decir que la organización terrorista es la malvada. Es políticamente conveniente decir que no, el mundo occidental es el malvado. Ahora, has escrito extensamente sobre Al Jazeera y la guerra de información. ¿Las democracias occidentales todavía entienden cómo se ve realmente la propaganda? Sí, creo que en Estados Unidos tenemos un sistema periodístico muy floreciente en este momento, donde, ya sabes, hay tanta información en la prensa, pero mucha de esa información es falsa. Y mucha de esa información, ¿sabes? El mundo estaría mejor si no existiera esa información, porque es información falsa. Así que, ya sabes, creo que es uno de los males necesarios que tenemos en Estados Unidos con, ya sabes, la libertad de prensa, donde la prensa puede publicar básicamente todo sin meterse en problemas por ello. Porque incluso cuando se publican historias que realmente no son ciertas, que son engañosas para el público, se usan para hacer que Israel se vea mal, por ejemplo, o para hacer que Estados Unidos se vea mal. Y ese es un mal necesario que tenemos en nuestro país con el que tenemos que lidiar. Entonces, ya sabes, mucha gente dice que Israel controla los medios, que Israel manipula los medios para hacerse ver bien. Eso no es cierto en absoluto. Si ves las noticias, ninguna de las noticias es pro-Israel, todas las noticias son anti-Israel. Entonces, ya sabes, creo que esto solo demuestra que Israel siempre tendrá que seguir luchando en los medios para obtener una representación precisa de la situación actual en Gaza. Pero de nuevo, es un mal necesario con el que vamos a tener que lidiar constantemente en Estados Unidos, y siempre ha sido algo con lo que hemos tenido que lidiar. Así que Israel solo está siendo el objetivo. El próximo objetivo probablemente será el mundo occidental, como dije. ¿Crees que la cobertura mediática moderna de alguna manera inflama este extremismo, este antisemitismo, en lugar de ayudar a la gente a entender la realidad y los hechos? Sí, definitivamente inflama el antisemitismo y agrava, ya sabes, la situación actual en Israel. Pero de nuevo, o sea, creo que hay dos lados en esto. Pienso que todo depende de la persona. Incluso sin la cobertura mediática, creo que se habría dado exactamente la misma reacción porque, de nuevo, la cobertura de los medios no es verídica. Si la cobertura de los medios fuera verídica sobre la situación y aún así enfureciera a la gente, entonces diría que, bueno, eso está justificado. Eso significa que los medios están haciendo su trabajo y están influyendo en el público. Pero ahora mismo, los medios están influyendo en el público de manera negativa con historias que son completamente falsas. Y esa es la preocupación aquí, que incluso cuando los medios están influyendo en el público estadounidense de una manera totalmente falsa, el público estadounidense aún no puede reconocerlo. Y el público sigue creyendo esas historias como si fueran reales. Así que creo que hay mucho más en esto en cuanto a lo que podemos hacer. Creo que necesitamos muchos más medios en general que ofrezcan una cobertura real. Ni siquiera quiero decir pro-Israel. Quiero decir pro-Estados Unidos, a favor de entender la situación real y de una cobertura auténtica basada en ello. Pero hasta que tengamos, ya sabes, suficiente cobertura sobre la realidad de lo que está pasando en la situación de Israel, vamos a seguir viendo continuamente a personas demonizándolo y odiando a Israel en general. ¿Por qué crees que las narrativas anti-israelíes emocionalmente poderosas se difunden mucho más rápido en línea que la verdad real? Sí, porque es emocionalmente poderoso. O sea, ya sabes, de nuevo, las emociones, cuando estás emocionalmente apegado a algo, te sientes mucho más conectado a eso. Sientes una obligación mucho mayor de hablar en contra de eso. Cuando ves todo lo que está pasando frente a tus ojos en las redes sociales, de nuevo, te sientes mucho más apegado emocionalmente a la situación. Y la lógica no es nada divertida, no es divertido en absoluto, no quieres leer sobre eso. No quieres tomarte el tiempo para leer, tomarte el tiempo para entender las estadísticas, leer no sé, el informe de 100 páginas de la ONU que salió sobre eso. Solo quieres hacer suposiciones y solo quieres sentirte emocionalmente involucrado con la situación. Y eso es lo que está pasando.
Cuando tus emociones están involucradas, sientes mucho más la necesidad de reaccionar ante la situación. Sientes como si fuera necesario que hagas algo al respecto en lugar de entender la situación lógicamente. Ya sabes, es un gran problema, especialmente con las redes sociales, donde las redes sociales provocan una reacción emocional, incluso cuando subconscientemente no lo notas. Y eso es lo que les está pasando, ya sabes, a los millones de jóvenes estadounidenses que están cayendo en esto. ¿Cómo ha cambiado psicológicamente TikTok y los medios impulsados por algoritmos la forma en que especialmente los jóvenes procesan la guerra? Sí, creo que lo ha cambiado drásticamente. Creo que no es solo las redes sociales, sino también la cultura en general. Es la música que escuchamos, es lo que vemos en TikTok, en ya sabes, todo con lo que interactuamos. TikTok se ha convertido en la vida de muchos jóvenes. Pasan todo el día deslizando en TikTok. Entonces, de nuevo, cuando ven una reacción emocional o un video impulsado por emociones en TikTok, van a reaccionar a eso y van a sentirse más conectados con la causa que ese video está promoviendo. Por eso creo que en general todo esto se conecta con la cultura y la cultura de los jóvenes de hoy, la cultura que estamos difundiendo y promoviendo entre los jóvenes. Esa es la gran preocupación aquí. La cultura de odiar a Occidente, la cultura de ver el mundo desde una óptica de opresores contra oprimidos y una cultura que no es pro Estados Unidos, sino pro socialismo, no pro Estados Unidos, sino pro antisemitismo y, ya sabes, pro terrorismo, realmente. Y esa es la cultura que se les está enseñando a los jóvenes a entender y a vivir según ella. Y es una cultura muy preocupante de la que apenas estamos empezando a ver los efectos. ¿Crees que las audiencias modernas están siendo manipuladas psicológicamente por, como dijimos, los algoritmos, las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, sin siquiera darse cuenta? Sí, 100%. Creo que la manipulación psicológica en este caso es la forma número uno en que la izquierda en general y, ya sabes, la multitud anti-Israel, anti-Estados Unidos han podido difundir su propaganda. Es por la manipulación psicológica. Y los jóvenes que no desarrollan su corteza frontal hasta que tienen como 25 años son muy susceptibles a esta manipulación. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Han sido muy susceptibles. Han sido constantemente, ya sabes, impulsados a seguir una tendencia, a seguir de nuevo una reacción emocional que han visto, y todo es manipulación psicológica. Pero el problema surge cuando esta manipulación psicológica realmente funciona y cuando las personas se vuelven adoctrinadas por las instituciones líderes en las que se supone que debemos confiar, como las universidades, por ejemplo. Y eso es lo que está sucediendo en toda la sociedad. Y esto solo va a empeorar cada vez más hasta que decidamos reformar esas instituciones que están manipulando a los estudiantes que están siendo adoctrinados por ellas. Tú eres parte de la generación Z. ¿Por qué crees que tantos jóvenes se sienten emocionalmente atraídos por estos movimientos radicales anti-Israel en este momento? Y es por eso, por ejemplo, que Qatar está financiando estas universidades. ¿Todo esto va de la mano? ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que sí. Creo que mi generación en general le está fallando a Estados Unidos y le está fallando a Estados Unidos y al mundo occidental por las cosas que nos están enseñando. En la educación básica, desde kinder hasta preparatoria, tenemos tasas de alfabetización que son extremadamente bajas en este momento, comparables a las tasas de alfabetización de los años 90. Tenemos tasas de competencia en matemáticas que en algunas escuelas son del 0%, donde en una escuela entera nadie aprueba un examen de matemáticas. Tenemos vecindarios donde las escuelas públicas no tienen ningún estudiante que califique para los exámenes estatales o los exámenes estandarizados que aplican. Es un problema real en términos educativos. Y luego estos niños son enviados a universidades donde los profesores son socialistas, donde los profesores enseñan estas ideas marxistas. ¿Qué crees que va a pasar cuando, ya sabes, la primera interacción política real o educación política que recibimos es de un socialista? Nosotros mismos nos vamos a volver socialistas, y eso es lo que está pasando. Es por las instituciones, por estos sistemas institucionalizados que están siendo obligados a enseñar a estos niños e indoctrinar a estos niños en el comunismo o el marxismo. Lo vimos en la ciudad de Nueva York y también odio anti-israelí y antioccidental. Sí. Recientemente entrevisté a Shai Davidai. Él era profesor en Columbia y habló después del 7 de octubre, perdió su trabajo después de eso y se convirtió en un activista pro-israelí.
Pero lo que me dijo fue que los culpables en estas universidades son los propios profesores. Y son ellos los que básicamente están iniciando todo esto. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa evaluación de que, como dijiste, los profesores son los que están difundiendo estas ideas marxistas, ideas socialistas, pero también están difundiendo ideas anti-Israel y todo eso, ¿verdad? Sí, creo que yo iría más allá y diría que no son solo los profesores, sino también la administración, porque yo invitaría parcialidad en el campus. Creo que el sesgo es muy importante y muy poderosa. Toda la educación se va a impartir a través de una lente sesgada. Es que, ya sabes, se vuelve un problema cuando solo muestras un sesgo. David Horowitz, quien fue el fundador del Freedom Center, ha dicho esto en múltiples ocasiones, bueno, o cuando estaba vivo, lo dijo en múltiples ocasiones, donde, ya sabes, debería haber cabida para el sesgo en el campus, pero debes mostrar ambos lados del sesgo. No deberías tener solo a un profesor marxista, también deberías tener a un profesor capitalista, y así es como debería funcionar el mundo. Deberíamos dar cabida a ambas posturas. Y entonces una persona o un estudiante puede tomar una decisión informada después de, ya sabes, no ser adoctrinado, sino después de entender ambas posturas, y ya no tenemos eso. Solo se presenta una de las posturas. Ahí es donde se vuelve un problema. Así que realmente no tengo un problema con los profesores marxistas. Tengo un problema cuando no hay un profesor del otro lado que también esté enseñando en esa misma universidad o cuando ese estudiante tampoco está participando en esa clase. Siempre deberíamos presentar ambas posturas porque siempre habrá un sesgo inherente. La cuestión es si estás dispuesto, en lugar de adoctrinar, a enseñarles a nuestros estudiantes sobre el sesgo. Nosotros, como dijiste, ya no hay debate ni discusión en estos campus. Es algo de un solo lado, pero también lo estamos viendo políticamente. Los debates que sí vemos están tan cargados. Hace 20, 30, 50 años los debates eran más civilizados. La gente sí quería debatir y tener discusiones. Y ahora la gente quiere hacer eso cada vez menos. ¿Tú ves eso? Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, no tenemos debates en las escuelas públicas. En mi propia escuela, en mi preparatoria, realmente nunca tuvimos estas conversaciones políticas porque no es por culpar a mi escuela, pero realmente era porque no podíamos tener esas conversaciones políticas. Cada vez que se mencionaba la política, había una reacción emocional, ya sea de los padres o de la administración, que terminaba por cerrar la conversación política. Cuando estamos en un entorno que, de nuevo, está tan cargado políticamente y no podemos tener esas discusiones, entonces no podemos esperar que la gente aprenda y no podemos esperar que la gente quiera seguir teniendo esas discusiones. Lo que va a pasar es que la gente se va a polarizar cada vez más en sus propios mundos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Es exactamente lo que pasó en los campus universitarios, donde la gente, en lugar de estar dispuesta a tener discusiones abiertas, en lugar de estar dispuesta a, ya sabes, tomar el micrófono, empezaron a instalar estos campamentos de protesta en el campus. Y sabes, si ves cualquiera de esos videos de activistas conservadores tratando de colarse en esos campamentos, cada vez que eso pasaba, esas personas eran expulsadas y odiadas porque no se trata de una discusión, no se trata de una conversación lógica con estas personas, se trata de una reacción emocional y no se puede razonar cuando todo se basa en emociones, no se puede razonar cuando todo se basa en emociones. No puedes decir que porque te sientes así está mal sentirse así. Puedes discutir con la lógica, pero cuando las emociones se convierten en la única forma en que entiendes las cosas, entonces no vas a tener un sistema coherente. No vas a tener una verdadera discusión política ni entendimiento entre las personas. Eso es exactamente lo que ha sido, ya sabes, el resultado más directo de esta visión del mundo de opresores contra oprimidos, esta visión del mundo donde, de alguna manera, la emoción gobierna sobre la lógica. Y es a lo que la izquierda ha estado apelando. Es a lo que la izquierda ha estado apelando en cada argumento político que tienen, donde en vez de gobernar desde una perspectiva lógica o legal, gobiernan desde una perspectiva emocional. Y ha sido extremadamente perjudicial para la generación Z. Ahora, escribiste que estamos tratando de abordar el antisemitismo demasiado tarde. ¿A qué te referías con eso? Sí, creo que el antisemitismo en general es más importante abordarlo desde la educación básica hasta la preparatoria, porque el antisemitismo nunca comienza como antisemitismo. La gente no odia a los judíos mágicamente, eso no existe. Lo que sucede es que la gente no entiende. Por ejemplo, la gente no entiende Israel o la situación en Gaza. Y a partir de eso, se convierten en personas que odian a los judíos porque los judíos son vistos como representantes de Israel. Así es como funciona el mundo.
Y cuando no entiendes la situación en Gaza y piensas que es un genocidio, y cuando crees que los israelíes son quienes están cometiendo esos genocidios, y cuando asocias a Israel con el único Estado judío, entonces vas a empezar a odiar a los judíos. Es simplemente una reacción lógica y comprensible. Todos tendrían la misma reacción, y eso es exactamente lo que pasó. Así que si no empezamos, ya sabes, desde la educación básica hasta la preparatoria, si no enseñamos las atrocidades del mundo occidental, de cuando el mundo occidental volvió a retroceder en valores durante el Holocausto, si no enseñamos eso cada vez más, entonces la gente no lo va a entender. La gente simplemente va a empezar a odiar a diferentes sectores, y no es solo un problema con los judíos. Los judíos no son el único objetivo aquí. También es un problema con los musulmanes, donde hay muchas personas buenas que resultan ser musulmanas, pero también hay mucho odio hacia ellos por alguna razón. No es un problema exclusivo de los judíos, es un problema con, ya sabes, la demografía en general. Y tenemos que empezar a enseñar que, ya sabes, tenemos que mirar más allá de solo la raza. Tenemos que mirar más allá de solo tu religión, solo tu cultura. Tenemos que ver a las personas como estadounidenses, tenemos que ver a las personas como representantes del mundo, y cuando tenemos una visión del mundo completa que ve a las personas a través de la raza, que ve a las personas y las separa por raza, como lo hicieron la diversidad, la equidad y la inclusión, como lo hizo la acción afirmativa, donde la gente fue entrenada para fijarse en su raza, y pensar en ellos como privilegiados, o pensar en ellos como desfavorecidos, pensar en ellos como opresores, o pensar en ellos como oprimidos. Cuando a la gente se le enseña a ver el mundo a través de una lente racial de opresores contra oprimidos, entonces vas a tener una división racial. Y cuando tienes una división racial, vas a tener racismo y eso va a resultar en cosas como el antisemitismo. Ahora, tienes organizaciones como la Liga Antidifamación que básicamente persiguen cualquier cosa que consideran antisemita. Si tú estuvieras dirigiendo la Liga Antidifamación, ¿cómo la manejarías de manera más efectiva para que fueran más efectivos? Sí, bueno, la Liga Antidifamación, creo que en realidad me cae bien Jonathan Greenblatt, pienso que es una persona maravillosa. No me gusta la Liga Antidifamación, no me gusta la organización. Tampoco me gustan las organizaciones institucionalizadas, por ejemplo, AIPAC. No me gusta. No me gusta el hecho de que le den dinero a los demócratas. No me gusta la idea de que estén, ya sabes, abogando por un país extranjero en Estados Unidos. En general, no me gusta. Creo que en realidad perjudica la causa judía en vez de ayudarla. Y la mejor manera, diría yo, para que estas organizaciones realmente empiecen a contribuir al mundo occidental y empiecen a aportar a un diálogo civilizado es partir de supuestos honestos sobre estas cosas. Mira, creo que cuando la Liga Antidifamación fue tras los conservadores, incluyendo a Charlie Kirk en 2020 y, ya sabes, de 2020 a 2024 y durante los años de Biden y Harris, la Liga Antidifamación intentó volverse progresista y no les funcionó. Y ya sabes, una vez que te vuelves progresista, no puedes regresar. Así que, en general, es un problema con estas organizaciones que intentan ser, ya sabes, bipartidistas. Intentan no involucrarse en la política, pero realmente no funciona así. Ya sabes, una vez que intentas alejarte de la política cuando toda tu carrera la has pasado en la política, simplemente la gente no lo va a recibir de buena fe. Así que la mejor manera en que estas organizaciones, aparte de, ya sabes, dejar de existir, pueden ayudar es continuando abogando honestamente por la causa judía y en general contra el antisemitismo. Y también señalando que el antisemitismo no es necesariamente algo que siempre tenga que ver con Israel, sino que el antisemitismo es odio hacia los judíos. El odio hacia los judíos no siempre tiene que ver con Israel. No siempre tenemos que incluir a Israel en la conversación sobre el odio hacia los judíos, porque el odio hacia los judíos por sí solo está mal. No solo está mal ser, ya sabes, anti-Israel o pensar que la situación actual en Gaza es un genocidio. Eso, de nuevo, es una respuesta ilógica. Es una respuesta ilógica basada en una forma equivocada de ver el mundo, pero lo peor es cuando eres antisemita. Eso es totalmente diferente. Eso básicamente significa que odias a ciertos grupos de personas solo por pertenecer a esos grupos. Así que creo que debe haber una distinción entre ser anti-Israel y ser antisemita. Y solo porque seas anti-Israel no siempre significa que seas antisemita. Una vez que te vuelves antisionista o contrario a la idea de Israel, como muchas de estas personas se han vuelto, entonces, ya sabes, obviamente hay una respuesta racional para llamar a eso antisemita. Pero, ya sabes, separar esas dos cosas también es importante para el debate político actual. Ahora, ¿en qué momento el activismo deja de ser activismo y se convierte en intimidación? Por ejemplo, tienes en los campus universitarios a personas marchando por Palestina, tienes a la gente pobre en Gaza, lo que sea,
Y después de eso, ves a personas glorificando a Hamas y apoyando abiertamente a Hamas, una organización terrorista, como que va de la mano. ¿Por qué pasa eso? ¿Y dónde trazamos la línea entre activismo e intimidación? Creo que aquí no hay una línea clara. Creo que, desafortunadamente, el activismo casi siempre se convierte en intimidación en cada movimiento, incluyendo el movimiento por los derechos civiles, que, como sabes, se considera uno de los movimientos más grandes de la historia de Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles también fue intimidación. Hubo mucha violencia en el movimiento por los derechos civiles. Así que creo que es una respuesta natural que muchas personas van a tener ante cualquier tipo de activismo, especialmente cuando, de nuevo, provoca emociones. Sin embargo, cuando este activismo también, ya sabes, surge de una respuesta emocional en lugar de una respuesta lógica, entonces siempre se convertirá en intimidación. Siempre se convertirá en intimidación y la situación en los campus universitarios refleja eso directamente. Hay una razón por la que, cuando la Unión Soviética se estaba derrumbando y cuando las protestas universitarias apoyaban el colapso de la Unión Soviética, como hubo varias en la Universidad de Columbia, por ejemplo, donde los estudiantes de la Universidad de Columbia decidieron apoyar el fin de la Unión Soviética o protestar contra la opresión del pueblo judío en la Unión Soviética, esas protestas nunca se convirtieron en intimidación. Esas protestas nunca se salieron de control porque partían de un punto de vista lógico. Era un punto de vista que realmente había que entender y seguir. Tendrías que pensar en el punto de vista, entender y aprender sobre la situación. Ahora mismo tenemos un punto de vista emocional donde la gente, de nuevo, ni siquiera puede señalar dónde está Israel en un mapa. Y por más gracioso que sea que la gente no pueda ubicar en el mapa el país contra el que están protestando, o sea, eso demuestra que esto es puramente emocional. Y todas las respuestas emocionales se van a convertir en intimidación en estas protestas activistas. Ahora, vi que recientemente entrevistaste a Alan Dershowitz, quien dijo que él no dejó a la izquierda lo dejó a él. ¿Crees que muchos liberales tradicionales secretamente se sienten políticamente huérfanos en este momento? Yo espero que sí. Yo espero que sí, no solo por Israel. De nuevo, Israel es solo una de las muchas razones por las que espero que dejes la izquierda y espero que todos dejen la izquierda. Creo que la izquierda se ha vuelto, ya sabes, desconectada del público estadounidense. Así es, ya no entiende lo que es el sentido común. En cuanto empezaron a complacer, ya sabes, al 1% de los estadounidenses o a menos del 1% de los estadounidenses y se olvidaron de más del 99% de los estadounidenses, es cuando un partido político se desconecta del pensamiento político actual. Y espero que cada vez más personas abandonen la izquierda. Sin embargo, siendo realista, lamentablemente creo que la izquierda estará aquí por bastante tiempo. Y la reacción que muchas personas van a tener es simplemente hacer que la izquierda sea más radical, hacerla más socialista, hacerla más orientada hacia su base, porque las personas que apoyan a la izquierda siguen siendo en su mayoría las mismas que votaron por Zohran Mamdani, que, ya sabes, fue capaz de motivar a 50,000 jóvenes estadounidenses y jóvenes que viven en la ciudad de Nueva York para salir y hacer campaña. 50,000 jóvenes hicieron campaña por Zohran Mamdani, lo cual es una cantidad increíble. Es más que en cualquier otra contienda para la alcaldía. Cuando motivas a las personas, esas personas van a sentirse mucho más conectadas con esos movimientos. Van a experimentar de nuevo una reacción emocional hacia esos movimientos. Eso fue lo que hizo Donald Trump en 2016 con su campaña anti-establishment, la campaña de drenar el pantano, y eso es en lo que se va a convertir la izquierda. Va a hacer que mucha gente se sienta más desconectada, especialmente las personas que apoyan a Israel. O sea, no puedes ser demócrata y apoyar a Israel. Eso ya no existe. Eso, ya sabes, ese tren se fue hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora puedes ser socialista y demócrata, lo cual antes ni siquiera se mencionaba en la misma frase. El Partido Demócrata solía ser lógico. Ahora se ha convertido en un partido ilógico, ya sabes, un partido ilógico que realmente representa al ala comunista de su partido que está tomando el control. Así que mira, espero que cada vez más personas abandonen la izquierda, pero desafortunadamente creo que la izquierda todavía va a ganar algo de terreno político. Sí, recientemente vi que le preguntaron a Ben Shapiro si cree que habrá más candidatos como Zohran Mamdani elegidos, ya sabes, en Estados Unidos, y él dijo que sí. ¿Tú estás de acuerdo con esa evaluación? Y desafortunadamente, ¿crees que que personas como Mamdani podrían ser elegidas en más ciudades? Sí, mira, yo recuerdo cuando estaba haciendo campaña, ya sabes, luchando por la derrota de Zohran Mamdani durante el verano en, ya sabes, Walk Away con Brandon Strack.
Sabes, estábamos luchando y mucha gente seguía preguntándome, ¿por qué me importa tanto esto? Realmente creo que Zora Mamdani va a convertir la ciudad de Nueva York en un basurero y la verdad es que no lo creo. No creo que la amenaza de Zora Mamdani sea para la ciudad de Nueva York. Será un mal alcalde, pero no puede ser mucho peor de lo que ya fue, ya sabes, Bill de Blasio. Así que creo que la mayor amenaza de Zora Mamdani es lo que él normalizó en el Partido Demócrata y hemos visto eso. Hemos visto una normalización de miembros socialistas y comunistas de la DSA que ahora están controlando el partido. Y sabes, menciono el socialismo y el comunismo en la misma frase porque son exactamente lo mismo. Cada estado socialista, o disculpa, cada estado comunista o país comunista fue en la práctica un estado socialista, incluyendo la URSS, donde socialismo o socialista está en el nombre. Así que creo que lo que Zora Mamdani normalizó en el Partido Demócrata fue, por mucho, la mayor amenaza que representó. Y es un ejemplo perfecto ahora mismo, donde estamos viendo candidatos socialistas en todo el país, incluso en Los Ángeles, donde vemos a Nitya Raymond, que está postulándose, que es miembro de Hueso Colorado de la DSA, es socialista y se postula para alcaldesa de Los Ángeles. Y está sucediendo en todo el país. Y todo comenzó con Zora Mamdani porque la gente ha visto que los jóvenes se sienten motivados por el socialismo. Los jóvenes se sienten motivados por el comunismo y esto solo va a continuar. Y eso es en lo que la izquierda se va a convertir. Hakeem Jeffries, el líder de la minoría en la Cámara, tiene miedo de perder su puesto. Él tiene miedo de que si no apoya a Zora Mamdani o si no pelea con Zora Mamdani, entonces Zora Mamdani va a apoderarse de su partido. Y eso es exactamente lo que está pasando. Vemos que los demócratas relativamente moderados, que no quiero llamar moderados porque realmente no lo son, pero en este caso supongo que son más moderados que Zora Mamdani, están siendo controlados por el ala radical de su partido y se está convirtiendo en una situación caótica donde vamos a ver que todo el Partido Demócrata se convierte en el Partido Socialista y eso es lo que está pasando. Y va a continuar hasta que, ya sabes, luchemos y nos enfrentemos a este socialismo creciente. Ahora, ¿Qué le pasó a partes de la derecha estadounidense respecto a Israel? ¿Por qué figuras como Tucker Carlson tienen tanta resonancia entre los conservadores jóvenes en este momento? sí, creo que esta es la pregunta del millón. O sea, Tucker Carlson en general, me gustaría creer que él no es antisemita, o al menos, ya sabes, durante la mayor parte de su vida no fue antisemita. Yo lo conocí. Yo llevaba un pin judío, un pin de rehén y una bandera de Israel cuando lo conocí, y esto fue el verano pasado. Y fue la persona más amable que he conocido en la política, en toda la historia de la política. Así que realmente me gustaría pensar que él no es un odiador de judíos, un antisemita. Sin embargo, lo que ha sido durante toda su carrera es estar muy en contra de lo convencional, muy en contra del poder establecido. Y lo que la izquierda ha hecho con mucho éxito es pintar a Israel como el poder establecido. Pintaron a Israel como el que controla todo detrás de escena, como el país que mueve los hilos, como dicen. Y ellos han tenido mucho éxito en hacerlo, en parte gracias a la ayuda de grupos como la ADL y AIPAC, que han alimentado esta narrativa de que son grupos institucionalizados y pro-israelíes que controlan al gobierno, como dice la izquierda. Y desafortunadamente, Tucker Carlson cayó en eso. Tucker Carlson cayó en esta idea de que de alguna manera Israel es el opresor institucionalizado. Y ya sabes, cuando Israel se vuelve parte de la corriente principal, las personas que siempre han luchado contra la corriente principal van a luchar contra Israel, y la reacción tampoco ayuda. Tucker Carlson fue apartado por muchos republicanos mucho antes de que Trump lo apartara. Pero hace como un año, cuando empezó a hablar en contra de Israel, ya sabes, la gente empezó a llamarlo antisemita de inmediato. Y cuando llamas antisemita a todos, cuando llamas antisemita a cualquiera que critique a Israel, entonces esas personas que critican a Israel solo quieren criticar a Israel más y más. Y eso fue lo que pasó con él. Siguió criticando a Israel, siguió recibiendo atención por eso. Así que yo creo que esto proviene de ese odio hacia el poder establecido. Creo que esa fue la razón original por la que Tucker Carlson se volvió contra Israel y por la que todas estas voces de derecha se están volviendo contra Israel. Y ya sabes, la gente está alimentando esto porque, de nuevo, están disfrutando este odio hacia el establecimiento. Les gusta señalar con el dedo a un país. Y eso es lo que está pasando. Ahora ya está fuera de control. Ahora se ha convertido en mucho más que solo odio hacia el establecimiento. Se está convirtiendo en rencor. Se está convirtiendo en odio hacia las personas que están tratando de sacarte del Partido Republicano. Y ya sabes, eso es para Tucker Carlson. También hay, obviamente, voces antisemitas. Hay personas que simplemente odian a los judíos, que solo quieren culpar a los judíos de manera irracional, y por eso están hablando en contra de Israel.
Pero ya sabes, en combinación se está volviendo popular porque de nuevo es esta derecha anti-establishment la que está fomentando esto. Nunca se va a convertir en la corriente principal de la derecha, al menos no por ahora. Como vimos de nuevo, ya sabes, Donald Trump ha logrado expulsar con éxito a estas voces que están siendo irracionales contra Israel, que están siendo irracionales contra la democracia occidental en general, incluyendo a Tucker Carlson. Pero ya sabes, tenemos que luchar. Va a ser una batalla constante asegurarnos de que la derecha siga siendo la derecha que es ahora, y no se va a convertir en la derecha de Tucker Carlson donde hay un odio irracional hacia Israel sin razón alguna. Ahora, ¿qué tan aterrador es cuando tienes a alguien, por ejemplo, como Candace Owens, que disfruta difundir teorías de conspiración? Por ejemplo, ¿qué pasó, ya sabes, con Erika Kirk y todo eso? Había tantas teorías diferentes sobre cómo mataron a Charlie Kirk, que Israel estuvo involucrado y todo eso. Pero siendo que ella tiene una audiencia tan grande, ¿qué tan aterrador es que una sola persona pueda difundir todas estas teorías de conspiración como si fueran hechos al 100%? Sí, mira, Candace Owens ha estado loca desde mucho antes del odio actual hacia, no sé, Erika Kirk y todo lo que está diciendo, ya sabes, realmente sin ningún sentido lo que está diciendo ahora. Ella ha estado loca desde mucho antes de eso. Se vuelve preocupante cuando personas que no han estado locas, como Tucker Carlson, que antes eran genuinas, que han sido contribuyentes muy importantes al movimiento conservador, como lo fue en el Daily Caller, como lo fue cuando todavía estaba en Fox News. Cuando estas personas se vuelven locas o cuando estas personas se vuelven intolerantes contra Israel, ahí es cuando se vuelve preocupante y ya sabes, su plataforma es enorme, no se puede negar, su plataforma es enorme y solo va a crecer a medida que se vuelva más y más popular entre los jóvenes estadounidenses que han caído en esta tendencia de ser anti-Israel. Y es muy aterrador. Quiero decir, la única manera en que podemos combatirlo es, quiero decir, teniendo más y más voces de la derecha, teniendo más y más voces que hablen con lógica. Pero desafortunadamente no creo que eso vaya a funcionar tampoco. Creo que es, de nuevo, una reacción emocional entre estos jóvenes que están teniendo. Es una reacción emocional que están teniendo para sentir algo por la situación actual en Gaza. Y cuando sientes algo, cuando tienes una reacción emocional, la lógica es muy difícil de entender. Así que, no importa cuán lógicos seamos, la única manera en que podemos influir en estos jóvenes es si empezamos con ellos desde una edad temprana, si desde una edad temprana les enseñamos ambos lados del sesgo, les enseñamos todo. Así que esto proviene de un problema de educación. Creo que esa es la mejor manera en que podemos solucionar esto. Pero en general es una situación muy aterradora en este momento dentro de la derecha, donde la derecha puede convertirse en la izquierda en cualquier momento. ¿Crees que Donald Trump es el último presidente pro-Israel o que posiblemente podría haber más presidentes pro-Israel en el futuro? Sí, creo que pro-Israel, no sé si usaría ese término, yo usaría pro-Estados Unidos. Creo que ser pro-Estados Unidos es ser pro-Israel y entender que ser pro-Estados Unidos es ser pro-Israel y pro-democracia occidental es un punto muy importante y espero que él no sea el último presidente. Creo que en 2028 ya sea J.D. Vance o Marco Rubio, ambos me gustan. Pienso que los dos serían excelentes presidentes pro-Estados Unidos. Y aunque difieren en política exterior, creo que ambos son excelentes opciones. Así que espero que él no sea el único presidente pro-Israel ni el último presidente pro-Israel. Pero una cosa es segura, y es que cuando Donald Trump se vaya, cuando Donald Trump deje el cargo y ya no esté involucrado en la política, todo el Partido Republicano cambiará, todo el GOP cambiará. Pasará por una crisis de identidad y ya ha estado pasando por una crisis de identidad. Negar eso no le hará bien a nadie. Así que espero que, ya sabes, su legado seguirá vivo en el sentido de que habrá otros presidentes pro-Israel y pro-Estados Unidos. Pero sabes, si llega a haber un presidente de izquierda o un presidente electo por el Partido Demócrata, te puedo asegurar que no será un presidente muy pro-Israel. Ahora, tú eres parte de la generación más joven que está viendo todo esto desarrollarse en tiempo real. ¿Eres optimista o pesimista sobre el futuro? ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes en este momento que se sienten abrumados tratando de separar la verdad de la propaganda y de la falsedad? sí, creo que si eres una persona joven y sientes una emoción abrumadora por tratar de separar la verdad de la propaganda, entonces ya vas por el camino correcto. Entonces ya vas a llegar a la explicación lógica.
Porque, de nuevo, la propaganda se rige por la emoción. Y si puedes reconocer eso, si puedes reconocer que es una respuesta emocional en lugar de una respuesta lógica y prefieres que tu respuesta lógica gobierne, entonces vas a ser una persona exitosa. Vas a entender la situación y eventualmente te vas a convertir en una persona instruida que no va a caer en la trampa de la propaganda que estos, ya sabes, los que odian a Israel y a Estados Unidos están preparando para ti. Sin embargo, sí creo que, aunque claramente hay una generación que está fallando, que le está fallando al mundo occidental, que le está fallando a Estados Unidos, mi generación que le está fallando a Estados Unidos, creo que hay una oportunidad para que cambiemos y siempre hay una oportunidad para que cambiemos. Pero todo empieza con la educación que recibimos. Empieza con las instituciones que tienen la tarea de darnos, ya sabes, una visión real del mundo y educarnos con una visión real del mundo, pero que no lo están haciendo. Y si queremos hacer una verdadera diferencia, si queremos asegurarnos de que los niños estén creciendo en este mundo y amando a Estados Unidos, amando al mundo occidental, amando la democracia, amando nuestra constitución, la única manera de lograr eso es reformando nuestro sistema educativo, tanto desde kinder hasta preparatoria como en la educación superior. Y eso, ya sabes, requiere mucho esfuerzo, es muy difícil. Sin embargo, realmente es el elefante en la habitación del que nunca se habla, porque si no arreglamos nuestro sistema educativo, entonces no podemos esperar que las personas que están siendo formadas por nuestro sistema educativo sean buenas. Así que, para los jóvenes que realmente quieren marcar la diferencia, que realmente quieren aprender, ellos van a aprender. Hay recursos en línea para aprender. Y te vas a convertir en una persona inteligente que no fue educada por nuestro sistema educativo, sino que fue educada por los temas del mundo real y por información verídica. Y creo que esa es la mejor manera en la que los jóvenes pueden involucrarse en este momento. Pueden involucrarse, podrían buscar ayuda para entender el mundo utilizando cursos en línea. Sé que Hillsdale College tiene excelentes cursos en línea que puedes usar para aprender sobre la historia de Estados Unidos, pero también, ya sabes, lee. Si lees, mientras más leas, mejor entenderás el mundo. Así que supongo que ese es mi mensaje. Que sigas entendiendo el mundo, no solo a través del lente con el que te están enseñando a ver el mundo, sino también desde todas las perspectivas posibles. Así que mientras más información entiendas, mientras más información obtengas, mejor informado estarás y mejor entenderás el mundo tal como es hoy. Gregorio. Quiero agradecerte por tu tiempo. Realmente aprecio esta entrevista. Creo que tienes un futuro muy, muy brillante por delante y estoy emocionado de verlo desarrollarse. Gracias. Me encantaría tenerte de vuelta. Y si puedes decirnos cómo la gente puede seguirte, leer lo que escribes y cualquier otra cosa que te gustaría que la gente supiera. Adelante, sí. Estoy como Gregory Liakov, Gregory Liakhov, en todas las plataformas. En Instagram estoy como Real Gregory Liakov. Pero pueden seguirme ahí y publico todo mi contenido que escribo ahí. Escribo, ya saben, una cantidad enorme durante la semana, así que les recomiendo que lean esos artículos. Si quieren ver lo loco que está, ya saben, el sistema educativo hoy en día, en eso es en lo que realmente me gusta enfocarme, el sistema educativo. Entonces lean esos artículos. De nuevo, trato de apelar no a las emociones, sino a la lógica para que la gente realmente pueda entender la situación lógicamente a través de hechos, de estadísticas, y comprender la situación real que está ocurriendo, ya saben, en el mundo hoy en día. Increíble. Gracias de nuevo. Gracias.